Bienvenidas a Mujeres de Fe Firme, el podcast que celebra el poder, la valentía y la sabiduría de las mujeres en su caminar de fe. Su anfitriona es Alma Vargas, tiene una maestría en consejería y más de 15 años de experiencia trabajando con la comunidad latina. Prepárate para sumergirte en un viaje espiritual lleno de inspiración y empoderamiento. Bienvenidas a un episodio más. Les saluda su amiga Alma Vargas. La palabra de Dios nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a hablar ahora de Efesios 6:10 al 18, que nos habla de la armadura de Dios. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos acompañe, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder entender todo lo que el Señor nos quiere revelar en cuanto a la armadura de Dios y que podamos aplicarlo en nuestra vida y siempre vencer y que el enemigo se retire de nuestros entornos en el nombre de Jesús. Efesios 6, del 10 al 18 nos habla de la armadura de Dios. Este pasaje es fundamental en la enseñanza sobre la guerra espiritual personal. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vestirse con toda la armadura de Dios para resistir los ataques del diablo. Y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué es lo que incluye esta armadura? Nos habla de diferentes piezas de lo que vamos a estar compartiendo en este momento para que tengamos una claridad de lo que se refiere cuando nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Uno de ellos que menciona es el cinturón de la verdad. Al ceñirse con el cinturón de la verdad, el creyente se compromete a vivir en conformidad con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. El cinturón de la verdad representa vivir una vida basada en la verdad de Dios, que trae estabilidad espiritual, integridad y nos protege del engaño. Es una de las primeras defensas que todo creyente debe tener para mantenerse firme en la batalla espiritual. La segunda es la coraza de justicia. Representa tanto la justicia de Cristo que se nos atribuye por la fe, como el llamado a vivir una vida justa y recta delante de Dios. Nos protege del engaño, la condenación y las tentaciones del enemigo, guardando nuestro corazón y asegurando nuestra posición como hijos de Dios. La número 3, el calzado del Evangelio. Representa la preparación del creyente para estar firme y avanzar, llevando el mensaje de la salvación a los demás. También simboliza la paz interior que el Evangelio trae a nuestras vidas, dándonos una base estable sobre la cual resistir los ataques del enemigo y avanzar en el propósito de Dios. Número 4 nos habla de el escudo de la fe. Es una defensa crucial en la guerra espiritual, protegiendo al creyente de los ataques del enemigo, como las tentaciones, el engaño y las dudas. La fe activa en Dios y en sus promesas apaga los dardos de fuego de este maligno y nos permite resistir firmemente en medio de las pruebas. Es una confianza total en el carácter de Dios y una herramienta que no solo nos protege individualmente, sino que también fortalece a toda la comunidad de creyentes. El número 5, el casco de la salvación. Este protege la mente del creyente de los ataques espirituales que buscan destruir su confianza en la salvación y en la promesa de Dios. Nos da la certeza de que somos salvos en Cristo. Renueva nuestra mente para pensar de acuerdo a la verdad de Dios y nos llena de esperanza en la victoria final sobre el mal. Con esta pieza de la armadura, los creyentes pueden resistir las dudas y las mentiras del enemigo, confiando en la obra redentora de Jesús.
La número 6 es la espada del Espíritu, que a diferencia de las otras piezas de la armadura, que son principalmente defensivas, la espada del Espíritu es una arma ofensiva. Es el instrumento que permite al creyente atacar y derrotar al enemigo. La espada no solo te defiende, sino que también corta y destruye los ataques del maligno. Para usar esta espada de manera efectiva, es crucial conocer, estudiar y aplicar las Escrituras en la vida diaria. Con la ayuda del Espíritu Santo, como una espada afilada, la palabra de Dios penetra y transforma, siendo nuestra defensa y ataque en la batalla espiritual. Como punto número 7 es la oración constante. La oración es una parte esencial de la vida cristiana y de la batalla espiritual. Orar sin cesar, bajo la guía del Espíritu Santo, nos mantiene en comunión con Dios, nos fortalece para resistir los ataques del enemigo y nos permite interceder por los demás. A través de la oración activamos el poder de la armadura de Dios, permaneciendo firmes y vigilantes en nuestra lucha contra las fuerzas del mal, con perseverancia y fe. Y luego la palabra de Dios también nos instruye a través de 1 de Pedro 5, del 8 al 9, que estemos sobrios y vigilantes. Aquí Pedro exhorta a los creyentes a estar alertas. Nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí se nos insta a resistir al enemigo permaneciendo firmes en la fe. Ahora, si no usamos la armadura de Dios, podemos encontrarnos espiritualmente desprotegidos y más vulnerables a situaciones que desafían nuestra fe, nuestra integridad y nuestra paz mental. Aquí voy a mencionar unos ejemplos de algunos escenarios en los que podríamos ver las consecuencias de no estar equipados con la armadura de Dios. Uno es caer en la tentación. Sin el escudo de la fe y la coraza de justicia, podríamos ser fácilmente influenciados a caer en tentaciones como mentir, engañar o actuar en contra de nuestros valores. La falta de fe nos deja vulnerables a dudar de Dios, lo que puede llevarnos a buscar soluciones rápidas y equivocadas. La segunda es ser influenciados por la mentira o la confusión. Sin estar ceñidos con la verdad, podemos ser engañados por falsas doctrinas o pensamientos que parecen correctos, pero que nos desvían del camino de Dios. Esto puede crear confusión, frustración y una pérdida de propósito, alejándonos de la verdad de la palabra de Dios. El número 3 puede ser falta de paz en medio de la adversidad. Si no llevamos el calzado del Evangelio de la paz, es probable que nos sintamos ansiosos, estresados o temerosos cuando enfrentamos problemas. En lugar de reaccionar con paz y confianza, podríamos caer en el miedo o la desesperación. La número 4 es dudas y desesperanza en situaciones difíciles. Sin el escudo de la fe podríamos experimentar un aumento de dudas y perder la confianza en que Dios está con nosotros. Esto puede llevarnos a un estado de desesperanza y hacer que nos sintamos derrotados ante las dificultades de la vida. Número 5 es pérdida de dirección espiritual. La falta del yelmo de la salvación significa no recordar nuestra identidad en Cristo y la promesa de la salvación. Esto puede hacernos vulnerables a pensamientos negativos o ideas que minan nuestra relación con Dios y nos llevan a actuar sin una dirección clara. Número 6 es debilidad en la palabra de Dios. Si no empuñamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podríamos tener dificultades para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, para defender
nuestra fe. Esto deja un vacío en nuestro crecimiento espiritual y reduce nuestra habilidad de resistir ataques espirituales. El número 7 es desconexión con Dios a través de la oración. Ya que la oración es la base de nuestra comunicación con Dios y nos permite buscar la guía, el apoyo y la fortaleza. Si no oramos todo el tiempo, podemos distanciarnos de Dios y perder la fuente de la paz y la fortaleza que solamente Él nos puede ofrecer, enfrentando los desafíos sin la ayuda correcta. Estos pequeños escenarios muestran cómo al no estar equipados con la armadura de Dios, nos hacemos vulnerables a diversas situaciones y actitudes que nos alejan de una vida de paz, confianza y propósito. También en el libro de Santiago 4:7 nos dice resistir al diablo. Santiago ofrece una estrategia directa para enfrentar los ataques espirituales y nos dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Este versículo resalta el equilibrio entre la dependencia de Dios y la acción del creyente para resistir el mal. Luego, 2 de Timoteo 2, del 3 al 4, nos dice que somos soldados de Cristo. Pablo instruye a Timoteo que como creyente debe considerarse un soldado en la guerra espiritual, comprometido completamente a su llamado, diciendo: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí Pablo enfatiza la disciplina y dedicación que se requiere en la lucha espiritual. Muchas gracias por sintonizar este episodio de Mujeres de Fe Firme y no te pierdas la continuidad de la armadura de Dios. Bendiciones. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual. Si te ha inspirado lo que has escuchado, te invitamos a suscribirte y compartir este podcast con otras mujeres valientes y de corazón firme. Recuerda, cada historia, cada conversación, nos acerca más a nuestro Creador. Hasta la próxima en Mujeres de Fe Firme.